Hola de nuevo. Hoy voy a explicar la diferencia que podemos encontrar ibuprofeno versus paracetamol. Hay muchas veces que nos preguntan, ¿qué es mejor, el paracetamol o el ibuprofeno? ¿Puedo mezclar ambos? ¿Cuál me iría mejor en tratamientos crónicos? Estas y otras preguntas voy a intentar contestarlas en este vídeo. Espero que te guste y que sea de tu utilidad. Allá vamos. Empezamos con el paracetamol. El paracetamol se presenta en dosis desde 125 miligramos hasta 1 gramo, en formas farmacéuticas como comprimidos efervescentes, en polvos para disolver en agua o incluso en polvos de consumo directo, sin necesidad del agua. ¿Tiene contraindicaciones el paracetamol? Pues sí, tiene contraindicaciones, como todo medicamento. Por tanto, tenemos que tener en cuenta para qué vamos a usar el paracetamol y cuánto tiempo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, para personas con problemas hepáticos o con cirrosis o incluso personas sean alcohólicas, vamos a tener mucha precaución con el paracetamol, porque el paracetamol es hepatotóxico. Eso significa que me potencia todas las enfermedades relacionadas con el hígado. Nunca superaré una dosis de 2 gramos diarios. Hemos dicho te he comentado anteriormente que el paracetamol lo vamos a administrar en dosis cada 6 u 8 horas y como máximo 4 gramos al día, pero siempre en tratamientos que no sean cronificados. Cuando hablamos de tratamientos cronificados, por ejemplo, en tratamientos como una artritis o una artrosis, que se suele recetar paracetamol, vamos a intentar que no sea superior a 2 gramos, 3 gramos, 2 gramos, porque a la larga me va a producir hepatotoxicidad. ¿Interacciona el paracetamol con otros medicamentos? Pues también interacciona. De hecho, el paracetamol, me aumenta el efecto en anticoagulantes orales y me puede bajar el efecto en diuréticos tipo como la furosemida, el seguril o la indapamida, con lo cual me afecta al tema de la tensión arterial. También interacciona bajando el efecto de la dosis en fármacos epilépticos como la lamitat, la motrigina, o en fármacos retrovirales. También hay medicamentos que me van a potenciar la concentración de paracetamol en sangre. Por ejemplo, medicamentos como estrógenos me van a disminuir la concentración de paracetamol que puedo encontrar en sangre. A diferencia de medicamentos como el Primperan o el Motilion, me van a aumentar los niveles plasmáticos de paracetamol. Por tanto, voy a tener en cuenta, si me estoy suplementando con otros medicamentos, la concentración y la administración de este paracetamol. Hemos dicho que no vamos a superar nunca los 2 o 3 gramos diarios, y solo vamos a considerar hasta 4 gramos en los casos crónicos sin ninguna patología previa hepatotóxica. Y siempre sería en dosis adecuadas a la persona, repartidas entre 6 y 8 horas, de intervalos entre 6 y 8 horas de administración, y sobre todo, no superar las dosis de 2 gramos a 3 gramos diarios. ¿Cuándo utilizar ibuprofeno? Hemos dicho que el ibuprofeno es antipirético, antiinflamatorio y analgésico. Por tanto, vamos a usar ibuprofeno en casos donde curse un dolor con inflamación, sobre todo. Las presentaciones de ibuprofeno van desde 200 miligramos hasta 800 miligramos. Y la dosis máxima diaria es de 1 gramo 200 miligramos. No superar nunca esa dosis máxima. Lo podemos administrar entre periodos de 6 y 8 horas, ¿vale? Tanto en adultos
como en niños. Lo único que dependerá, y la única diferencia, es que si eres adulto tendrás que tomarte la dosis entre 400 y 800, y si eres baby o un niño deberás administrarte dosis adecuadas a tu peso, porque el ibuprofeno va por peso corporal. Generalmente en los jarabes se presenta una tabla en la cual administramos la cantidad de ibuprofeno por el peso corporal del niño, ¿vale? Siempre en intervalos, como he comentado anteriormente, entre 6 y 8 horas. ¿Podemos combinar paracetamol y ibuprofeno? Pues sí, podemos combinarlo. Lo que pasa es que no es muy frecuente. Podríamos dejar el ibuprofeno, por ejemplo, sobre todo esto se hace en niños, cuando sus molestias van muy relacionadas con, por ejemplo, con el oído, con inflamaciones del oído. En este caso podríamos dejar el ibuprofeno por la mañana y por la noche, y durante el día darle paracetamol, ¿vale? ¿Interacciona el ibuprofeno con otros medicamentos? Sí, interacciona sobre todo con el Sintrón, con el Aldocumar, pero también interacciona con diuréticos, con antihipertensivos diuréticos, por ejemplo con todos los ICAs, es decir, enalapril, captopril. Por tanto, tendremos que tener cuidado con administrar ibuprofeno en personas con tratamiento con estos otros medicamentos. Debemos también tener en cuenta que nunca administraremos ibuprofeno junto con otros antiinflamatorios tipo como aceclofenaco o diclofenaco. ¿Efectos secundarios que me puede presentar el ibuprofeno? Pues unos cuantos. Por ejemplo, todos los problemas relacionados con el sistema gastrointestinal. Pirosis, flatulencias, vómitos, náuseas. Me potencia también las úlceras pépticas. De hecho, no se debería de tomar en personas que tengan antecedentes de úlcera péptica. También me produce problemas de fatiga, de somnolencia, de visión borrosa, de cefaleas incluso. Me puede dar problemas cutáneos con erupciones. No deberían de administrar no deberían de consumir ibuprofeno las personas con problemas renales, con problemas de estómago, obviamente, con antecedentes de colitis ulcerosa, con asma bronquial y con enfermedades del Crohn. El uso de ibuprofeno también me potencia otros medicamentos, como pasaba también con el paracetamol. Me aumentan los niveles hipoglucémicos, por tanto me aumentarán los niveles en sangre de metformina, de Amaril, de una serie de medicamentos. También me aumentan las concentraciones plasmáticas de digoxina, de litio, y eso puede ser bastante peligroso. Y también me aumenta los efectos de medicamentos como metrotrexato o como el Septrin o el Valsoprin, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener en cuenta. Hasta aquí hemos hablado del paracetamol y del ibuprofeno. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver si ha quedado claro. Yo os voy a comentar diferentes casos, y vosotros me vais a comentar, o me vas a comentar abajo en los comentarios, qué medicamento crees que sería más adecuado utilizar. Vamos allá. Por ejemplo, en caso de décimas de fiebre, ¿qué utilizaremos? ¿Ibuprofeno o paracetamol? En caso de un dolor de muela, ¿qué vamos a utilizar? ¿Ibuprofeno o paracetamol? En caso de un malestar general, ¿qué vamos a utilizar? ¿Paracetamol o ibuprofeno? En caso de décimas de fiebre, ¿qué vamos a utilizar? ¿Paracetamol o ibuprofeno? Y en casos de dolores menstruales, ¿qué vamos a utilizar? ¿Ibuprofeno o paracetamol? Dejar vuestras respuestas y yo os prometo que os contestaré.
También tenemos que tener en cuenta que estos siempre son a partir de estos casos que hemos citado ahora, son siempre partiendo de la base de que la persona está sana, de que es un adulto sano, que no tiene una patología de raíz y que no se está medicando con cualquier otra cosa. Si no, tendremos que tener en cuenta todas las contraindicaciones que hemos hablado en el vídeo. Además, tener en cuenta que cuando una fiebre dura más de 3 días, necesitaríamos consultarla con el médico, ¿vale? Y también os hago referencia de que hay patologías de las que hemos estado hablando que podemos utilizar remedios como la homeopatía. Por ejemplo, en casos de dolores de cabeza podemos utilizar perfectamente bien una árnica, una belladona, un jalsemio, una nus vomica. En casos de fiebre podríamos utilizar la belladona, podríamos utilizar incluso el lápiz. En casos de dolores tipo dismenorrea, podemos utilizar el aconitum, la belladona, podríamos utilizar incluso la chamomila. Y por ejemplo, en dolores así de malestar, podríamos utilizar también la chamomila. Os digo todo esto porque no solo tenemos el remedio del paracetamol o el ibuprofeno, sino que cuando sufrimos de estas patologías podemos echar mano o consultar con la medicina alternativa que nos da soluciones bastante buenas. Bueno, creo que no se me queda nada más, pero como siempre, si hay algo que no te ha quedado claro o tienes alguna duda, no dudes en preguntármelo debajo en los comentarios. Y si te ha gustado esta información que he compartido contigo, te sugiero que te suscribas a mi canal porque voy a estar compartiendo tips y explicaciones sencillas de cómo utilizar los medicamentos, ¿vale? De una forma más racional y más holísticamente hablando con nuestro cuerpo. Muchas gracias y hasta la próxima.